Tú nos has regalado hoy la vida. Y Señor, porque también nos has permitido llegar al final del día y poder estar aquí todos juntos. Señor, que el día de hoy, después de haberte alabado, de haber reconocido tu nombre, pues tú nos des entendimiento con este profeta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a comenzar con el libro de Amós. Es un libro, es un profeta menor, pero es un libro que tiene una peculiaridad. Y ahora que lo vayamos a estudiar, vamos a ver que con respecto a la peculiaridad es que fue escrito para el Reino del Norte. Realmente hay muy pocos libros, hay muy pocos profetas que hayan sido escritos para Israel, sino que principalmente los profetas escribieron para el Reino de Judá. Pero este es uno de los pocos donde fue escrito para el reino de Israel. Estamos viendo profetas y quizá me gustaría, en primer lugar, y creo que lo debería haber hecho cuando comenzamos con los profetas, aclarar un poco acerca de los profetas. ¿Qué son? Los profetas eran personas llamadas por Dios para comunicar un mensaje. Pero el mensaje realmente no era tanto cosas nuevas, sino que tenía que ver con la forma de vivir del pueblo. Más o menos se ha estipulado que alrededor de máximo un 5% de todo lo que está escrito en los profetas tenía que ver con eventos futuros que iban a ocurrir. El otro 95% tenía que ver con lo que se había entregado en la ley. Y aparte de lo que se había entregado en la ley, que era cómo debían de vivir, si vamos al propio Levítico, a la última parte, a los últimos capítulos de Levítico, les habla acerca del castigo y les habla acerca de la restauración, como si Dios ya supiera lo que iba a pasar. Si uno lee los últimos capítulos de Levítico, dice, bueno, señores, ¿cómo puede ser que Dios ya les había dicho lo que iba a pasar y ustedes continúan? Luego también Dios al final de Levítico habla acerca de su restauración. Entonces, mucho de lo que leemos en los profetas son cosas que ya ellos deberían de saber, o ellos ya lo tenían en la ley. Entonces los mensajes de los profetas no era tanto cosas nuevas, sino era más un recordatorio de cómo debían de vivir. Y Amós justamente camina en esa línea, en un recordatorio de cómo debían de vivir, qué es lo que habían hecho, qué es lo que Dios exigía y cómo Dios, si ellos se sometían, Dios los iba a restaurar. O podemos pensar que los profetas al final los mensajes son repetitivos, y en cierto sentido sí son repetitivos, porque los profetas eran personas que surgían de en medio del pueblo para recordar al pueblo cómo debían de vivir, cómo debían de vivir santamente, porque eran un pueblo escogido, un pueblo apartado, y cuáles iban a ser las consecuencias de si no lo hacían.
Bien, el libro de Amós, el profeta de Amós, es un libro escrito por Amós, y hoy vamos a centrarnos en los 3 primeros versículos. Luego nos vamos a centrar ya la próxima semana desde el 1:3 hasta el final del capítulo 2. Vamos a ver prácticamente 2 capítulos de una vez, y en muchos casos vamos a ver 2 capítulos de una vez, porque aunque nosotros lo tenemos dividido en capítulos, está hablando exactamente de lo mismo. Y hoy vamos a centrarnos en lo que es la introducción del profeta, porque tiene una buena enseñanza y una clara enseñanza para nosotros. Y no solamente para los que enseñamos, para los que predicamos, sino que es una enseñanza que vale o que sirve para todos. Pero antes de empezar me gustaría, pues más o menos, poder ubicar dónde está o dónde estamos con el libro de Amós. Voy a leer los primeros 3 versículos. Amós capítulo 1, versos del 1 al 3. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así ha dicho Dios dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre del Carmelo. Bien, aquí vemos que el autor es Amós, ¿de acuerdo? Amós lo está mencionando, y menciona también de dónde era Amós. Amós era de un lugar que se llamaba de Tecoa, que era un pequeño pueblo que estaba situado cerca de Jerusalén, ¿no? Y entonces resulta bien interesante que el Señor no levanta un profeta de Israel, es decir, alguien de Israel para Israel, sino que levanta a alguien de Judá para que vaya a Israel a predicar. ¿Y qué es? Bueno, Amós significa carga o llevador de carga. ¿Y cuál es la peculiaridad con Amós? Amós comienza diciendo que era uno de los pastores de Tecoa. Pastor, cuidador de animales. Es decir, el mensaje que vamos a estudiar durante estas semanas está dado por una persona que no ha sido o que no tenía una instrucción. Es decir, no era una persona que pertenecía a los levitas, o no era una persona que había destacado a nivel de estudios, sino que sencillamente era un pastor. Y más o menos la fecha es entre el 780 y el 740. Más o menos porque aquí habla de 2 reyes. El rey Uzías en Judá y Jeroboam II, que estaba en Israel. Y uno es del 782, el otro es del 786. Por eso más o menos 780 al 740. Y debemos recordar lo siguiente adicionalmente. Recordemos que en la época de Jeroboam II, y lo vimos con Oseas, Israel estaba en un momento de prosperidad, es decir, Israel no le faltaba nada. Pareciera que las maldiciones y las bendiciones de Dios como que se habían quedado en el aire. Y pareciera que todo estaba bien encaminado, que no iban a tener ningún problema, o no estaban teniendo ningún problema con los enemigos. Pero recordemos que el exilio de Israel con Asiria es en el 722. Así que estamos promediado a unos 40 años de la marcha definitiva de
de Israel. Más o menos el terremoto, porque aquí habla acerca de un terremoto 2 años antes del terremoto. Más o menos el terremoto está mencionado en Segundo de Crónicas, también está mencionado en Zacarías, y ese es más o menos en el 760. Así que esto sí es 2 años antes, es en el 762 aproximadamente. Así que están a 40 años del exilio. Vamos a ver a lo largo de esta carta que hay varios temas que toca Amós, el profeta Amós. Básicamente les echa en cara, les llama la atención al pueblo por 2 temas, porque uno, hay una ausencia de una verdadera adoración y hay una falsa justicia. Es decir, hay un problema con Dios y también hay un problema social. Es decir, aparentaban hacer las cosas bien socialmente, pero la realidad era muy diferente y era que no estaban cuidando a su propio pueblo. Así que este es básicamente un mini panorama, porque podríamos profundizar, pero yo creo que con eso ya empezamos a tener un panorama. Y recordemos que Oseas fue escrito más o menos entre el 750 y el 730, así que primero subió a profetizar Amós y luego profetizó Oseas. O sea, antes del exilio, Israel tuvo a 2 profetas en 40 años, insistiéndoles y retándoles a que cambiaran. Porque vamos a ver que el mensaje del profeta Amós es muy similar al de Oseas y habla constantemente de arrepentirse. Más o menos, para que nos hagamos una idea, la estructura del libro es que tenemos del capítulo 1 al capítulo 2, Dios emite juicio contra varias naciones, y eso lo veremos, el juicio lo veremos la semana que viene. Ahí pues vamos a ver que son juicios por causa de guerra, pero Dios es duro con ellos por su comportamiento. Y resulta bien interesante que comienza haciendo juicios contra varios países o naciones que están alrededor, y espero la semana que viene ponerles el mapa. Hoy tengo la computadora estropeada. Pero también no solo hace contra esas naciones, sino también hace contra Judá y luego hace contra Israel. O sea, los dos también por su pecado entran dentro de ese juicio. Y eso es capítulo 1 y capítulo 2. Luego, del capítulo 3 al capítulo 6, vamos a ver varias partes o varias secciones donde hay una condena contra Israel. No solamente emite juicio contra Israel, sino que también le va a dar las causas, los pecados por los cuales Israel es condenado, ¿no? Y vamos a ver que fueron irresponsables socialmente, es decir, hablábamos de un pecado, una ausencia de justicia social. También les va a hablar de la idolatría, y eso nos recuerda a Amós. También la justicia social nos recuerda a Oseas. La justicia social también nos recuerda a Oseas. Y también nos va a hablar acerca de su decadencia moral, es decir, tenían una práctica de santidad nula y Dios los condena. Y finalmente, la última sección, capítulo 7 al capítulo 9, son las partes, o es la sección de la restauración. Es decir, el Señor un día va a restaurar, hay un llamado al arrepentimiento, y un día los va a restaurar, ¿no?
Entonces, básicamente es eso. Si nos damos cuenta, es la misma estructura que Oseas, la misma estructura que Joel. Es decir, juicio por el pecado, condena por el pecado de forma específica, invitación al arrepentimiento y restauración en el arrepentimiento. Pero hoy quiero centrarme en los 3 primeros versículos. Y los voy a volver a leer y vamos a ver qué es lo que nos puede enseñar. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bien, primer versículo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? En primer lugar, el llamado de Dios. Y vemos que Dios está llamando a una persona, como he dicho antes, que era pastor de Tecoa, es decir, pastor de un pueblo a 16 kilómetros de Jerusalén. Ni siquiera estaba en Jerusalén. Era un pueblito situado al sur de Jerusalén. Y Dios llama específicamente a un pastor que, digamos, aprobó solamente la primaria, no llegó ni siquiera a la universidad, que tampoco pertenecía a la clase de los levitas. Él no pertenecía a la clase de los levitas. Pero a pesar de ser quien era, una persona humilde, una persona sin la formación, Dios lo llama y Amós responde. Y creo que esta es la primera reflexión. Vamos a ver acerca de la problemática social, vamos a ver problemática de justicia, vamos a ver problemática de idolatría. Y Dios le llama a él. Y la primera pregunta o la primera reflexión con respecto a esto es acerca de nuestro llamado. Alguno puede pensar, sí, hermano, pero mire, es Dios llamándole a Amós, mira qué privilegio, mira qué bueno, mira. Y le puedo decir algo, muy probablemente Amós fuera una persona como usted y como yo. Y Dios lo llamó, a pesar de no tener la formación. Usted quizá estaba pensando que Amós era una persona culta, formada. Pues no lo era. Amós era una persona humilde. Pero Dios lo llama y Amós responde. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy día es que ante la problemática social, ante la problemática política que tenemos, ante la problemática moral que existe, y no solamente fuera en el mundo, sino también dentro de la iglesia, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Quizá usted diga, no, es que yo no tengo estudios. Mire, no hace falta estudios para predicar y para amonestar y corregir. Este pastor de Tecoa, Amós, si tenía la primaria. Y Dios lo llamó y él fue a predicar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos respondiendo al llamado? Amós fue a predicar a su hermana Israel para que cambiara su vida, para que cambiara su percepción acerca de qué es la palabra de Dios, acerca de quién es Dios, para invitarlos a arrepentirse. Y hermano, creo que todos eso lo podemos hacer hoy día. La pregunta es, ¿realmente nos importa lo suficiente la vida de las personas que nos rodean para invitarlas a cambiar, invitarlas a vivir santamente?
Hermanos, no solamente son cuestiones que tengan que ver con pecados graves, ¿no? Y eso lo veíamos con Amós acerca de los pecados, y luego veíamos también, lo vimos en el Nuevo Testamento, y veíamos que en esas listas no solamente existen lo que nosotros llamamos o lo que nosotros entendemos como pecados graves, sino que los pecados leves también se incluyen dentro de esos listados como una práctica incorrecta. Somos también nosotros, Amós, parecidos o digamos con ese espíritu de Amós para ir y predicar y corregir conductas para que se viva en santidad. Hermanos, forma de vestir, forma de hablar. ¿Cuáles son nuestras compañías? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos relacionamos dentro de la iglesia? Y hermanos, somos llamados a corregir esas conductas. El profeta Amós no estaba predicando ninguna novedad, no estaba predicando nada nuevo, estaba recordando lo que era la santidad de Dios. Y Amós es llamado, y Amós responde. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros qué hacemos? No solamente vemos esta primera parte, ¿no? Una persona humilde, una persona quizás sin mucha formación, que no pertenecía a la casta de los levitas, que Dios lo llama y él responde. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer viendo a este profeta, y cuando entremos a ver lo que él va a hablar, lo que él habla son palabras serias, es cómo nosotros respondemos al llamado. Porque antes hemos visto que no hace falta ser una persona formada para entender el llamado y responder al llamado donde estamos viviendo. La pregunta es si nosotros realmente queremos, como el profeta, nosotros queremos responder a ese llamado. Hermano, de nada nos sirve estudiar los profetas y decir, ay, qué buenos eran esos profetas, cómo denunciaban el pecado, si no entendemos que nosotros también somos profetas. Quizá no somos profetas como ellos, que ellos recibían la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo de Dios, tenemos los requisitos de Dios. O sea que en cierto sentido somos profetas porque hablamos la palabra de Dios, que la tenemos aquí escrita. La pregunta, como les decía, no es solamente si somos llamados, sino también qué respuesta vamos a dar nosotros. Hermanos, es muy fácil echar la culpa a los demás. No, es que mira fulanito, mira lo que hace, y por qué el anciano, y por qué sus padres, y por qué no sé quién, y por qué su tío, su primo, su no sé cuánto. Hermanos, todos somos llamados a corregir. La pregunta es si estamos dispuestos a responder a ese llamado. Él lo hizo, o Amós lo hizo, y Amós lo hizo en un momento muy complicado. Quizá en un momento como el nuestro hoy día, donde pues mal que bien, pero vivimos cómodos. Mal que bien tenemos tecnología que nos facilita las cosas. Mal que bien, y alguno puede decir es que Colombia está muy mal, pues les voy a decir algo, Colombia no está tan mal. Hemos estado en países donde las cosas están mucho peor, y Colombia está muy bien comparado con esos países. Mal que bien, Colombia vivimos tranquilos y vivimos cómodamente. Y ese es el mismo paisaje que tenía Amós cuando va a Israel. Él podía haber dicho, pero si les está yendo bien, querrá decir que
las cosas van bien, ¿para qué hace falta que yo vaya si pareciera que lo estás bendiciendo? Pero Amós no cuestiona a Dios, sino que él escucha su llamado y él responde a su llamado. Primera pregunta, ¿entendemos nuestro llamado a corregir a los demás? Y en segundo lugar, si entendemos nuestro llamado, la segunda pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? Y vamos a terminar de ver el día de hoy el versículo 2. Ya la semana que viene, como les decía, ya vamos a empezar a ver los juicios. Pero para que entendamos los juicios y para que entendamos lo pesado que son los juicios, tenemos que entender la respuesta de Amós a su llamado. Para que nosotros podamos denunciar el pecado. Denunciar, nadie está hablando de que vayan a hacernos caso. Puede que sí, puede que no. Pero sí somos llamados a denunciar, como lo hacía el profeta Amós. Pero tenemos que entender esta primera parte, ¿no? Es un llamado y cómo respondemos, ¿no? Verso 2 dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. En este momento, Amós podía haber dicho, no, Señor, no quiero saber nada más, no quiero ir a hablar este mensaje tan pésimo. Este verso 2 es un resumen de lo que Dios va a hacer. Y miren el resumen, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán. Enlutar es porque hay muerte. Y se secará la cumbre del Carmelo. Agua. Es decir, Deuteronomio 28 habla que por causa del pecado, la tierra iba a dejar de producir y también iba a dejar la lluvia. Así que Amós, antes de comenzar a hablar contra las naciones y contra el pueblo de Israel, ya sabe de qué va el mensaje. Sabe que Dios le está enviando a Israel a predicar un mensaje de desolación, de destrucción, de muerte. Y recordemos que eso ocurre en el 722. Ya es la definitiva cuando Dios los quita. Pero este primer mensaje no tiene que ver todavía con esa situación, sino tiene que ver con juicio. Un juicio de hambre, un juicio de falta, un juicio de muerte. Amós podía haber decir, bueno, Dios lo llamó y él dijo, bueno, está bien. ¿De acuerdo? Y él respondió. Y cuando se entera del mensaje, él podía haber pensado y haber dicho, Señor, ¿y por qué me mandas a decir estas cosas? La gente se va a molestar conmigo, la gente se va a enojar, me van a tirar piedras, me van a querer matar, porque el mensaje es un mensaje desolador. Pero ¿qué hace Amós? Como vamos a ver, Amós sale a predicar el mensaje. Y ahí es donde les quiero hablar el tercer punto, acerca de nuestro llamado para predicar el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de buenas nuevas. Y eso es verdad, es un Evangelio de esperanza. Pero para aquel que no quiere esa esperanza, es un evangelio de muerte. Es un evangelio de corrupción.
es una perspectiva negra para su vida. Y si somos honestos, a veces batallamos en salir a predicar el Evangelio. Porque no queremos predicar para que la gente se moleste con nosotros. No, esto ya está difícil. Hermanos, hay iglesias, bueno, si se pueden llamar iglesias, que no predican que no quieren predicar acerca del pecado, porque básicamente su afirmación es: ya bastante difícil es el mundo como para encima ponerle más carga a la gente. Y muchas veces nosotros respondemos de la misma manera. No queremos, entre comillas, ponerle más carga a la gente. No, pero es que si le hablo del pecado, si le hablo de condena, entonces se puede enojar y quizás no quiera volver a escuchar. Hermanos, si no quiere volver a escuchar, no lo va a volver a escuchar. Pero si yo no le hablo ese mensaje, si yo no le digo a dónde está el condenado a ir y cuál es la única salida, cuál es su única esperanza, no hay solución. Hermano, cuando Amós predica, Amós no solo predica juicio y les dice: miren, va a pasar todo eso, sino que les invita a arrepentirse de sus pecados para que el Señor pueda cambiar. Porque eso también lo vimos en Oseas. En Oseas también vimos que Oseas les invita a cambiar para que el Señor, por decirlo de una manera, no cumpla con esos juicios. Pero recordemos algo: es el pueblo que decide desobedecer al Señor. Hermanos, de la misma forma que Amós, a pesar de su formación, fue llamado, y él respondió y dijo que sí, y respondió a pesar del mensaje de juicio. Nuestro llamado es exactamente igual. Quizá alguno piense que hace falta tener estudios teológicos. No hace falta. Lo que hace falta es leer la Biblia, estudiarla, comprenderla y predicarla. Hablarle al mundo acerca de su pecado y acerca de quién es la solución. Pero eso significa hablar al mundo acerca, o ponerle la perspectiva en negro, acerca de hacia dónde van, hacia esa condena. Estos dos primeros versículos en el libro de Amós, quizá podríamos haberlo pasado rápido, pero hoy quería centrarme en esto, para que de la misma manera que Amós respondió: sí voy a hacerlo, nosotros también respondamos un sí a nuestra tarea de predicar el Evangelio. Hermanos, somos llamados. La pregunta es: ¿queremos asumir el reto? Quizá aquí todos puedan decirme: sí quiero. Pero no es si aquí me lo quieren decir públicamente. La pregunta es frente al Señor: ¿estamos dispuestos a compartir, a predicar el juicio, a predicar la esperanza en el Señor a los demás, como lo hacía, como lo hizo el profeta Amós? La decisión es de cada uno de nosotros. Pero creo que ya finalizando este año, creo que es algo que debemos reflexionar. Muchas veces nos quejamos que siempre estamos los mismos. Al menos qué bueno que sigamos y estemos perseverando, y eso, gracias a Dios, es algo muy bueno. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la gente no llega
porque no estamos cumpliendo con ese mandato. La gente no llega porque quizá no hemos entendido que ese llamado también es para nosotros. La gente no llega porque cuando hablamos, no les hablamos la realidad de hacia dónde van caminando ellos, cuál es su destino, la muerte eterna, la separación con Dios. Pues es un buen momento este mes para reflexionar y para tener un buen propósito para el año que viene. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu llamado. Gracias por ser hijos tuyos y porque tú nos llamaste a ser testigos de ti. Señor, aunque no estuvimos en tu muerte, no estuvimos en tu resurrección, pero sabemos, Señor, que eso que tú hiciste es verdad. Porque nosotros hemos experimentado esa paz contigo. Nosotros entendemos y comprendemos la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, ahora, habiendo visto estos dos pequeños versículos, donde una persona sin preparación teológica, quizás sin una gran formación, pero que a pesar de todo eso, él decidió responder a tu llamado e ir a una nación donde todo estaba yendo bien, la economía estaba funcionando bien, donde había, Señor, muchas cosas, donde no faltaba nada. Él decidió ir a predicar mensaje de juicio por su pecado. Señor, ayúdanos a nosotros a entender que somos llamados a predicar el juicio por el pecado, pero también la esperanza que viene a través de Cristo, la salvación, para que puedan arrepentirse. El objetivo de Amós no era solo predicar juicio, era predicar también, invitar al arrepentimiento, a volverse, Señor. De la misma manera, nosotros somos llamados a predicar el juicio para aquel que no cree. Pero también predicamos esperanza, porque en la muerte de Cristo está la vida eterna. Señor, ayúdanos a ser profetas, a predicar ese mensaje de buenas nuevas. Este mensaje que nosotros lo tenemos en las Escrituras, a compartirlo con los demás. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder hacerlo y el privilegio que nos has dado de poder realizarlo. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.